Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos una nueva lección para presentarle para esta semana. Esa es una lección con título Los sellados 144,000. Es un número que encontramos en el libro de Apocalipsis, que está conectado con varias preguntas también que los miembros seguro van a tener. Es una lección con mucha bendición. Vamos a empezar nuestro estudio juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel. Con una oración en silencio, acompáñenos por favor. Amén. Como siempre, vamos a tener un repaso corto de la estructura de la lección y vamos a ver que tenemos dos testimonios muy interesantes como una introducción, pero después sigue la introducción con la primera pregunta y primero subtítulo, atención y restricción en los eventos mundiales. Es un subtítulo que introduce prácticamente capítulo 7 de Apocalipsis, y aquí tenemos una breve descripción de la situación en que se encuentra los sellados o el proceso del sellamiento. El segundo subtítulo, el número sellado o el número de los sellados, como debe ser en español. Seguimos más adelante con el otro subtítulo, la señal o sello del Dios viviente. Vamos a ver qué es el sello. Hay algunas discusiones también hoy día en algunas publicaciones de otras denominaciones. Eso también podemos explicarlo. Victoria con el Cordero. Es muy importante esta parte de la lección porque habla de las calidades espirituales de este grupo 144,000, y esa parte prácticamente es la más importante. Seguimos más adelante y vamos a ver el otro subtítulo, una gran multitud de redimidos, y vamos a ver que hay otro segundo grupo en capítulo 7 de Apocalipsis. En esta parte se mencionan más que todo las calidades comunes de los dos grupos, que los dos se salvan, por ejemplo, que tienen vestidos blancos, que están delante del trono de Dios. Pero vamos a ver que también hay diferencias que hacen los dos grupos distintamente, grupos diferentes, llegando por diferente tiempo, enfrentando diferentes tentaciones, problemas y pruebas. Con la ayuda de Dios tenemos una lección también difícil porque hay muchas preguntas relacionadas con este número 144,000 que no encuentra inmediata o directa respuesta en los versículos bíblicos. Por eso vamos a intentar hacer la explicación más breve posible e intentar también presentar un poco más material o más información que no está en la escuela sabática, porque la escuela sabática es muy corta, no podemos presentar todas las cosas. En esta lección, por ejemplo, no se mencionan el mensaje que ese grupo 144,000 tiene. También no se menciona el tiempo cuando ellos están viviendo y presentando ese mensaje, desde qué año hasta qué año. Entonces vamos a intentar de hacer una breve combinación de información con la mayor bendición posible, y si hay más preguntas, entonces los pastores que están accesible ahí pueden explicarlo eso en la tarde. También en Facebook circula un video del seminario en Costa Rica que fue dado por Raquel, y pueden bajarlo y verlo y también presentarlo a los miembros si es necesario. Y pronto vamos a salir también con un material escrito relacionado con el número 144,000 de parte del Departamento Ministerial,
Y eso también puede ser de ayuda si siguen teniendo algunas preguntas. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, entramos en una explicación más detallada por cada pregunta y ojalá no entramos en muchas discusiones. Si hay diferencia de opiniones en la escuela sabática, le recomiendo que dejamos las discusiones para un otro lugar, porque debemos pensar de los interesados que ven en la iglesia y ellos no entienden, no saben, quieren aprender. Una discusión puede, dar muy mala impresión de la iglesia, y no debemos olvidarnos que la escuela sabática es un instrumento primariamente misionero para ganancia de almas, no es una escuela teológica, y entonces debemos ser cuidadosos en ese sentido también. Seguimos adelante con la primera pregunta, Raquel. ¿Qué sucedería a las personas en la tierra misma si los ángeles de Dios no retuvieran los vientos del conflicto y guerra? ¿Qué sucedería si los 4 vientos de que habla Apocalipsis prácticamente no se detuvieron? También tenemos una otra pregunta: ¿qué tenía consigo el otro ángel de que estamos hablando aquí en el capítulo 7? Apocalipsis 7, versículos 1 y 2 nos presenta la introducción a la temática no solo de la lección, sino de hecho al periodo específico del sellamiento, que está íntimamente relacionado con el título de la lección, al hablarnos de ese periodo específico con también un número específico. Entonces tratamos el sellamiento y el grupo de los 144.000. Ahora, en la primera pregunta, la visión del profeta nos centra en la situación general y el inicio de un proceso muy importante. Nos damos cuenta que tenemos por una parte a 4 ángeles y un ángel. Estos 4 ángeles tienen una función específica, de acuerdo al versículo. Ellos están deteniendo los vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra, de manera que no sobrevenga ningún daño irremediable ni a nivel de tierra, mar o vegetación, por lo tanto en el planeta como tal, que no se lleve a una destrucción. Y esta orden la reciben estrictamente de otro ángel en el versículo 2, que tiene algo muy importante: es portador del sello del Dios vivo, y clama a gran voz y anuncia a estos 4 ángeles que por favor sigan reteniendo los vientos, que no se haga ningún daño irreparable sobre la tierra, puesto que él ha sido enviado a iniciar una función que va a desarrollar el tema. Muchas gracias. Vamos a ver más adelante, especialmente el segundo testimonio. Los ángeles están reteniendo los 4 vientos, los cuales son representados como el caballo furioso que intenta desprenderse y corre sobre la faz de toda la tierra, llevando destrucción y muerte y a su paso. Bueno, debemos entender que no solo guerra significa los vientos de que estamos hablando aquí, significa prácticamente la destrucción final de la tierra. ¿Por qué es importante entender eso? Es importante porque desde el tiempo cuando ese mensaje fue revelado hasta hoy hemos tenido 2 guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esas guerras todavía no son esa destrucción, no llevaron a cabo una destrucción de la tierra tal que vamos a enfrentar en el fin del tiempo.
así como Mateo capítulo 24 dice que vamos a ver guerras o escuchar rumores de guerras, y que eso es todavía solo principio de dolores, que significa que es mucho más que la guerra, es una destrucción final, total, es prácticamente la destrucción en el tiempo de las plagas. Vamos a ver más adelante la segunda pregunta, que dice, ¿qué dijo el ángel que llevaba el sello de Dios a los ángeles que retenían los vientos del conflicto? ¿Qué decía este ángel? Es algo interesante para entender la importancia de este grupo. ¿De qué estamos hablando? 144.000. Ya los versículos 1 y 2 nos permite comprobar que los acontecimientos que se van a desarrollar en este capítulo se centran en el planeta Tierra. Lo segundo importante que tenemos que considerar es que se está tratando de la última etapa de la historia del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que nos permite llegar a esta conclusión? Bien, el énfasis específico que se da en dos ocasiones en cuanto a que no se dañe la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que se selle en la frente a los siervos de nuestro Dios. Por lo tanto, aquí se nos habla de la condición del mundo, de nuestro planeta a nivel general, pero además en forma particular se detalla la situación en relación al pueblo de Dios. Y nos damos cuenta que ambos elementos circulan paralelamente, es decir, estamos en un tiempo de gracia. Obviamente siempre ocurren cataclismos, elementos destructivos en el planeta, pero no en las dimensiones que impiden una proyección abierta de la verdad y la práctica de la misma en este periodo todavía. Así que hay gracia, aunque estamos en el último periodo de la historia. Y este último periodo de la historia también lo tenemos remarcado por el hecho que es el sellamiento. Por lo tanto, si se nos habla del sellamiento y se nos habla de un grupo específico de personas que se identifican como servidores de Dios y que además pertenecen a Israel, sabemos que estamos hablando del Israel espiritual, y que específicamente están redistribuidos en su número, 144.000, entre las 12 tribus. Por lo tanto, se nos permite comprobar que, aunque el mundo está en una situación tremenda, no llega a su máximo clímax, el Señor lo retiene con el fin de que se lleve a cabo una tarea divina encomendada a los ángeles para realizarlo en esta tierra, y tiene que ver exclusivamente con la predicación del mensaje, para que se junte el número que complemente los 144.000, que son siervos de Dios que reciben el sello de Dios en la frente, en ningún otro lugar, puesto que ellos tienen una comprensión racional, una aceptación de plena voluntad y una convicción propia acerca de la verdad. Y por esa razón se identifican y son reconocidos e identificados claramente por el cielo. Y estos elementos nos permiten comprobar que al mismo tiempo que este mundo Dios reprime la destrucción final, es porque se está llevando a cabo una labor, como nosotros sabemos en las lecciones que hemos estudiado, de juicio con sellamiento. Muchas gracias, Rachel, muy interesante. ¿Qué importancia se da en la palabra de Dios del sellamiento, y especialmente del sellamiento de ese número 144.000? Todo el destino de la planeta está esperando, está en la espera de que se termine el sellamiento de este número. Sumamente importante. Vamos a seguir más adelante y ver que
¿Qué señal o sello de Dios recibieron ellos? ¿O qué definen las Sagradas Escrituras como señal entre Dios y su pueblo? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Los elementos que se están presentando hasta ahora, hasta la tercera pregunta, nos facilita la localización en el periodo profético e histórico de los acontecimientos que estamos tratando. Bien, ya estamos hablando de que todo esto sucede en la tierra y ocurre en una forma literal, es decir, el Señor evita que vengan catástrofes mayores, suprime el hecho de que se llegue a una destrucción final de este planeta, puesto que el sellamiento, la identificación de cada uno de los salvos de la última generación dentro del pueblo de Dios no ha terminado. Para tener mayor claridad todavía acerca de este tema, quiénes son, cuándo sucede y por qué, tenemos Éxodo 31 y Éxodo 20. Así que sabemos, son versículos conocidos, que el sábado es el sello de Dios. Es el cuarto mandamiento, que es el centro también de la ley de Dios. Por lo tanto, esto nos permite todavía estrechar más el círculo. Aquellos que reciben el sello en su frente son aquellos que reconocen, aceptan, practican y viven la verdad del sábado dentro del conjunto de los 10 mandamientos. De acuerdo a las lecciones pasadas que hemos estudiado, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, primero, segundo, tercer mensaje angélico y el ángel de Apocalipsis 18, es exactamente en ese periodo de tiempo también cuando el sellamiento se está dando. Y el sellamiento es paralelo a la obra del juicio investigador, lo cual se aplica única y exclusivamente a los que pertenecen al pueblo de Dios. Y este elemento es muy importante porque el sellamiento no se da en una forma genérica, sino que está claramente redefinido. Son aquellos que conocen, aceptan, viven y actúan en armonía con la verdad y pertenecen al pueblo remanente del último tiempo. Es muy interesante y muy importante pregunta, gracias Raquel. También debemos recordarnos que el sábado contiene los elementos más importantes para un sello. Aquí tenemos en el fondo un ejemplo de un sello romano y seguro en este tiempo el profeta entendía que la forma de un sello de una forma semejante como es el sello romano, y en un sello romano se necesitaba poner entonces la área de responsabilidad, la personalidad que es prácticamente el dueño del sello, y todo eso contiene el sábado. También debemos entender que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo 2 veces menciona que los sellados o los fieles son sellados por el Espíritu Santo. Y algunas veces surgen las preguntas, ¿es el Espíritu Santo que nos sella o ese es el sábado? Nunca debemos confundirnos, queridos hermanos y hermanas, que prácticamente sin el Espíritu Santo no podemos guardar el sábado, y si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene por Dios, entonces naturalmente no va a inspirar a guardar el sábado. Los judíos intentaron guardar el sábado de su modo y sabemos que convirtieron eso en una formalidad. La forma la ceremonia de guardar el sábado no es el sello. Vamos a ver más adelante que prácticamente el sello verdadero es la reflexión completa del carácter de Cristo. Vamos a seguir adelante y ver la próxima pregunta 4. ¿Qué caracteriza el pueblo de Dios de acuerdo de Apocalipsis? Según esta información, ¿qué está impreso en sus corazones y mentes? Vamos a ver qué dice pregunta número
4. ¿Qué dice Raquel? Aquí tenemos 3 citas que son complementarias y nos facilitan todavía más la concreta fijación del periodo, el por qué, el cuándo y el cómo de los 144.000. Ya hemos especificado que es un número específico, concreto, que vive en el último periodo de la historia de este mundo, que el sellamiento y el juicio son 2 eventos paralelos en el último periodo de tiempo de gracia para este planeta. Y ahora aquí se nos facilita todavía más y se nos da más elementos de identificación. De acuerdo, vamos a analizar capítulo por capítulo, primero el 12, el 14, después el 22. Bien, en Apocalipsis 12, 17 se nos habla en general de la profecía de cómo la tierra ayudó a la mujer. Sabemos que corresponde a un periodo profético específico, cuando los protestantes europeos emigran a América como tierra, Estados Unidos en este caso, que les concede la libertad religiosa y la práctica de sus creencias en libertad. Son los grupos protestantes, estamos ahora enmarcándonos ya en el principio de lo que significaría y daría lugar a lo que empezaría a predicarse después, que sería el primer mensaje angélico. Sabemos que estas iglesias protestantes apostatan, tenemos el segundo mensaje angélico y ahora nos damos cuenta de algo muy importante. Esa apostasía protestante da lugar a la iglesia adventista, cuya apostasía también hemos estudiado y que daría lugar a los descendientes de la simiente de ella, que es el remanente, es el pueblo Sociedad Misionera Internacional Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Así que en ese contexto tenemos los 3 niveles: la mujer, los descendientes y el resto. Ahora, eso no es todo. Aquí hemos tenido el proceso evolutivo a nivel de tiempo. Ahora vamos a ver los atributos cualificativos de este remanente. Y tenemos varios, de acuerdo a Apocalipsis 14, 12. Son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la perseverancia o la paciencia de los santos. Se nos enfatiza de nuevo, como en el 12-17, que perseveran en la práctica de la fidelidad a Dios y tienen la fe de Jesús. Bien, ¿qué quiere decir esto? Con estos atributos estamos con todo el material informativo necesario para situarnos en el tiempo, en la doctrina y en las circunstancias. Entonces ahora, el pueblo de Dios fiel, remanente del último tiempo, es portaestandarte de los 10 mandamientos. Se identifica además y recibe el sello de Dios específicamente por el 4.º mandamiento. Vive y practica la verdad, persevera en la práctica del bien. Además se identifica por recibir el espíritu de profecía, creerlo y estudiarlo e impartirlo. Y además camina por fe y esperanza. Y después tenemos la cita de Apocalipsis 22:4, donde se nos dice que su comprensión de la verdad no es teórica. Se nos dice que el sello lo reciben en su frente y se nos confirma que el nombre de Dios está en sus frentes. Así que la filiación que se produce con Dios y la verdad es una acción interiorizante, forma parte de esa nueva criatura, de una regeneración, de una naturaleza de acuerdo a la semejanza de Dios. Por lo tanto, son reconocidos por Dios como su pueblo fiel. Muchas gracias, Raquel. Aquí prácticamente entramos en los detalles de algunos
algunos calificativos personales o específicos de este grupo 144.000, algunos puntos que nadie más lo tiene. Siempre debemos entender que hay diferentes grupos de las personas que van a ser salvos. El gran conflicto no explica que, por ejemplo, hay un grupo de mártires y ellos también tienen una señal específica. Hay otros grupos que fueron perseguidores de la fe o de los fieles, pero se convirtieron. Entonces ellos también pertenecen a un grupo específico y especial, pero 144.000 son también un grupo muy especial, un grupo que proviene por un tiempo específico de la historia de la cristiandad y también se enfrenta con una batalla específica y necesitan obtener una victoria específica. Esa es la victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Este testimonio, esta prueba no está dada a ningún otro cristiano en otro tiempo de la historia del cristianismo. Por eso es muy importante entender que el grupo 144.000 es muy especial. Este número también es un número literal, es un resultado de una calculación, 12 veces 12.000. El número 12 es un número literal, sabemos que son 12 apóstoles, 12 patriarcas, 12 puertas en el Nuevo Jerusalén, 12 fundaciones del Nuevo Jerusalén, y nunca hemos pensado que ese número tiene algo simbólico en su forma de ser. Igual el 12.000, que ese es el número de personas, es un informe prácticamente, y eso, por ejemplo, en número capítulo 2 y 3 tenemos una explícita un informe muy detallado de los tribus de Israel, y ahí se mencionan números también. Nunca hemos pensado que son números simbólicos. Tampoco hemos pensado que el número 7.000 que Dios informó a Elías que son fieles en Israel, tampoco hemos pensado que los 3.000 o 5.000 en el Nuevo Testamento que se decidieron, se bautizaron, se unieron con el pueblo de Dios son simbólicos. Eso nunca en la Biblia sucede de esa forma. Por eso debemos entender que ese número tiene esa característica específica de un número literal. También debemos entender que si Israel es espiritual, no significa que el número automáticamente se convierte en también una forma espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos textos proféticos, como es un texto de 2300 tardes y mañanas o días. Entonces un día no es un día, proféticamente es un año, pero eso no significa que el número 2300 también debe convertirse en algo simbólico. Siempre lo consideramos netamente literal y bajo las reglas matemáticas de cálculo, igual con todas otras profecías que se mencionan en el libro de Daniel o Apocalipsis. Por lo tanto, entendemos que el número 144.000 obviamente igual como lo creían los pioneros adventistas, es un número literal. Vamos a seguir más adelante y vamos a ver algunas señales o calidades de este grupo 144.000 que están compartidas con todos otros que se salvan. Y vamos a ver esto en la próxima pregunta. Después de recibir el sello de Dios viviente, ¿dónde fueron vistos los 144.000 en la visión profética? ¿Dónde están en esta visión, Raquel? En Apocalipsis 14, versículos 1 y 3, se presenta al grupo de salvos numéricamente establecido en forma literal de los 144.000 en una condición triunfante.
ya que ellos se encuentran, como lo ve el profeta, sobre el monte Sión, y se encuentran ante el Cordero. Ellos están en una actitud de gran victoria, tienen todos los calificativos que los identifican y los vinculan directamente con Dios, y entonces ellos entonan himnos, y específicamente es un himno nuevo, y lo hacen en la inmediata cercanía al trono de Dios, y ese himno es su experiencia. Nadie más puede aprender este himno, ya que los 144.000, como hemos especificado en las preguntas anteriores, en las respuestas, viven en un periodo específico que nunca se ha vivido antes. Su experiencia es única e intransferible, y por lo tanto, como representantes de los salvos de ese periodo concreto, entonan también una alabanza a Dios que incluye su experiencia, sus vivencias en el proceso de la salvación. Muchas gracias, Raquel. Aquí tenemos algunos puntos comunes con otros grupos que se salvan, y otras diferencias. Como se mencionó antes, el 144.000 tiene una experiencia muy especial, y eso se refiere prácticamente en la canción que ellos cantan, una canción que nadie, un himno que nadie la conoce. Eso es la canción de Moisés y del Cordero. Eso es muy semejante de la experiencia que vivió Israel pasando por el Mar Rojo. Es una experiencia que nunca jamás otra generación lo vivió. Bueno, la próxima generación cruzó a Jordán y tenía una experiencia semejante. Sin embargo, la canción que se cantó pasando el Mar Rojo quedó una experiencia única. Así va a ser una experiencia única de 144.000 cuando pasan por esta guerra increíble, esta oposición, esa persecución contra la bestia, su imagen y la marca de la bestia. En lo mismo tiempo ellos se encuentran adelante del trono de Dios, y todos los salvos van a encontrarse en este lugar. También ellos tienen una túnica blanca, y vamos a ver que todo además van a tener esa túnica de justicia de Cristo. Sin eso no podemos salvarnos, sin la justicia de Cristo. También hay muchas otras señales que son comunes, y vamos a ver más adelante diferencias y también vamos a decir cualificativos comunes con otros salvos. Vamos a ver la pregunta número 6, que está mencionando Apocalipsis 14. Es prácticamente una descripción enorme, muy específica, y está relacionada prácticamente con la santidad, el nivel de santidad que tienen este grupo de 144.000, y eso es muy importante para todos nosotros. ¿Qué dice aquí la Biblia, Raquel? Bien, aquí seguimos acumulando características o atributos propios de este grupo. El Señor nos concede toda esta información de manera que la ubicación de los 144.000 en el periodo de tiempo específico sea el adecuado. Recordemos, por favor, las lecciones que hemos estudiado en cuanto al triple mensaje angélico y Apocalipsis 18. Recordemos también la insistencia en el segundo mensaje y también en Apocalipsis 18 de la caída de Babilonia. Ya hemos hablado que era la caída del protestantismo, también la caída de todo el resto de las iglesias apóstatas, y ahora se pide una salida para no ser partícipe de las inmundicias, para no contaminarse con la doctrina equivocada. Aquí se nos dice que nunca se mancharon con mujeres, es decir, ellos no están contaminados.
permanecen en la iglesia pura y santa, la que persevera en la verdad, la que es depositaria de la ley de Dios en su pureza teórica y en su práctica real. Eso no quiere decir que provienen de otras, porque recordemos que se les dice que salgan, así que no quiere decir que siempre han sido del pueblo de Dios, y esta es una pregunta que necesita ser aclarada. Es decir, en el momento en que nosotros vamos a Dios y abandonamos la contaminación y salimos de Babilonia y venimos al auténtico pueblo de Dios, el Señor hace de nosotros nuevas criaturas, y el Señor desea que perseveremos en esa pureza, permanezcamos con su prometida, que es la iglesia, y que Él vendrá a buscar para ser parte en las bodas del Cordero. Por lo tanto, son fieles a la verdad que han llegado a conocer y han tomado una posición por la iglesia verdadera, porque recordemos que ellos pasan por la gran crisis de la imagen, la marca de la bestia y de la bestia misma, y lo hemos estudiado ya en lecciones pasadas. Así que ellos perseveran en la verdad, se identifican con el pueblo verdadero del fin. Son vírgenes porque la pureza de la verdad no la venden, no comprometen la verdad por beneficios temporales o por circunstancias personales. Además de eso, en la tierra han servido a Dios y les sirven, les siguen. Es el centro de sus vidas, la orientación de sus esperanzas y el objetivo de sus vidas. Y por esa razón son representantes, son primicias, son lo primero, lo más selecto, porque ningún otro grupo de salvos ha pasado por una experiencia de la intensidad y la dimensión de esta última. Recordemos la declaración de Daniel 12, donde se nos dice que nunca antes hubo un tiempo de angustia tal, ni nunca después lo habrá. Además de conocer y vivir y practicar la verdad, pronuncian la verdad, no mienten, no engañan, no manipulan, no distorsionan, sino que esta prueba final exige una determinación de la verdad absoluta. Sabemos que la clara definición entre el sábado y el domingo exigirá una respuesta clara y final, que no dé lugar a las dudas y que no establezca ningún tipo de compromiso. Y están sin mancha. No es porque nunca la han tenido, sino que han pasado por la experiencia personal de la justificación y la santificación. Y ahora Dios los glorifica. Por lo tanto, ellos no solamente forman parte del pueblo de Dios, sino que a nivel personal han tenido un trabajo en colaboración con Dios. El Señor les ha obrado en su corazón y los ha transformado conforme a su imagen y semejanza. Y esos son aquellos que viven en ese último periodo de la historia en el cual estamos viviendo. Así que no hablemos de los 144.000 como un grupo separado de nosotros, o que de algún modo lo observamos en forma distante. Es decir, para nosotros que vivimos en este periodo, que formamos parte del pueblo remanente de Dios de acuerdo a la historia y la profecía, que con la ayuda de Dios perseveramos en la práctica del bien, retenemos la verdad. Esta es nuestra opción. Este es nuestro maravilloso, inspirador y excelso objetivo. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Imagínense que dice aquí el versículo bíblico, dice que no se encontró en su boca engaño, mentira. Tenían una dedicación absoluta a Dios. Obviamente ellos fueron sin mancha. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo cubrió. Pero adicionalmente ellos tenían una vida de verdad extraordinaria, una reflexión perfecta del carácter de Cristo
en sus corazones. Y eso es muy importante entender, que el sellamiento no es solo una forma, no es una señal, no es un chip que pues puede ser bajo la piel, o un tatuaje, una señal en la cara o en la mano. De ninguna manera eso va a ser muy fácil a remover, a manipular. Aquí estamos hablando de una reflexión absoluta del carácter de Cristo, una convivencia pacífica con la naturaleza divina en nosotros, o totalmente subjugada bajo el Espíritu Santo. Eso es el ejemplo que se nos da aquí, y vamos a ver más adelante que juntos con los 144.000 hay un otro grupo de salvos, y ese grupo es distinto. Si los 144.000 tienen un número, un cálculo bien desarrollado, específico, en contrario, este otro grupo no se puede contar. Entonces, si este grupo viene de un tiempo de la historia específico y es bajo un mensaje específico y representa un pueblo específico, en contrario, el otro grupo son de todas las naciones, lenguas y tribus, y de todos los tiempos. Por eso debemos saber quién es este grupo, cómo se llama. Vamos a ver en la última pregunta 7, que dice: además del grupo especial de 144.000 descrito como cantando en la monte de Sión, ¿qué otro grupo de redimidos fueron vistos en visión presentándose antes del trono y antes del Cordero? ¿Qué podemos decir de este grupo, Raquel? Bien, aquí encontramos la otra sección de Apocalipsis 7 que no se había presentado hasta ahora. Y nos damos cuenta que los 144.000 no son los únicos que se salvan. El Señor ha tenido sus fieles, ha tenido aquellos que han vivido de acuerdo a la verdad desde el principio de la historia del mundo. Y ahora se nos permite contrastar ambos grupos para identificar, primero, que no son el mismo, segundo, que sí son complementarios, pero son diferentes. Vamos a considerar primero las diferencias. 1. Los 144.000 es un número específico. Aquí se nos dice que el número no es específico porque nadie podía contarlo. Primera característica diferencial. Segunda, de los 144.000, además de que es un número fijo y específico, es computable matemáticamente, porque así lo describe Apocalipsis 7, 12.000 de cada tribu, y es todavía más concreto al decirnos que es de cada tribu y de cada tribu del pueblo de Israel. Ahora, sin embargo, la diferencia aquí es que es de todas las naciones, la gran multitud, de todas las razas, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Así que es universal, es general, mientras que el grupo de los 144.000 es específico, es concreto y es reducido. Sin embargo, ambos grupos forman parte de los salvos, y ambos grupos están delante del trono de Dios, y ambos grupos tienen vestiduras blancas, y ambos grupos llevan las palmas de victoria, porque todos ellos han sido salvos. Sin embargo, han pasado por experiencias, circunstancias, periodos históricos diversos. Los 144.000 pertenecen exclusivamente al tiempo del fin y corresponden al periodo del juicio investigador, que incluye el sellamiento, lo cual empezamos a computar de acuerdo a lo ya estudiado desde 1844. Por lo tanto, a partir del versículo 14 se nos habla de nuevo de características específicas de los 144.000. ¿Por qué? Porque se menciona: no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. ¿Qué quiere decir esto?
cuando nos relacionamos con el contenido de Apocalipsis 16, donde tenemos las 7 últimas plagas que caen cuando el tiempo de gracia ha terminado, cuando el grupo de los 144.000, el número se ha completado. Entonces, aún viviendo en esta tierra, aunque las plagas no sobrevienen sobre ellos, si sufren parte de estas por encontrarse en el planeta, sus consecuencias, la visualización del medio ambiente, y por lo tanto sí sufren precariedad y situaciones de extrema angustia que se desdoblan en hambre, en sed, en calor, de acuerdo a las plagas de Apocalipsis 16. Esto nos permite reconfirmar por 4ª vez el periodo en que los 144.000 salvos viven. Y esto nos permite comprobar también que la angustia y el dolor que ellos sufren será compensados, ya que el Señor dice que les dará y los guiará a fuentes de agua viva y enjugará toda lágrima de ellos. Muy interesante, Raquel, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, podemos ver qué glorioso es el destino del número de 144.000, porque no solo hay requisitos para este grupo, pero también son promesas y bendiciones especiales. Este grupo nunca se ha separado del Cordero, del Salvador. Se estarán siempre con él, van a ser como su guardia personal, vamos a decir. Ellos son los únicos que pueden entrar en el templo, que significa, perdón, que significa que van a tener un privilegio sacerdotal especial, y los otros no van a tener ese privilegio. Así que, queridos hermanos y hermanas, tenemos todas las posibilidades hoy día con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo a ser parte de este número 144.000. Que Dios le bendiga y le guarde. Quédense en buen ánimo, disfruta la lección de escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.